Bueno, entonces el primer punto que vamos a tocar pues es el tema de la defensa cibernética, ¿no? Ustedes saben que en estos tiempos pues los ataques cibernéticos son muchos, son altos. Ya es muy común escuchar en las noticias a diario o en las noticias por un medio digital o por un medio de televisión, de TV o radio, en este caso que se ha sufrido algún tipo de ataque, ¿no? Ya no es solamente ataques delincuenciales, sino existe pues ataques cibernéticos y se ha incrementado constantemente, ¿no? En los últimos cinco años ha crecido exponencialmente. Entonces, obviamente la importancia de la defensa cibernética en estos tiempos es vital, pues, ¿no? Es vital. Bueno, y acá hay una pequeña definición acerca de la defensa cibernética. Bueno, es el término de defensa cibernética, se refiere específicamente a la capacidad para evitar los ataques, ¿no? Los diversos ataques que pueden existir, pues, de diversos sitios, ¿no? Ya sea un ataque aplicado, pues, a una organización, que es muy común, incluso ataques aplicados a nosotros como persona natural, ¿no? Ya no solamente son el punto de ataque, son las entidades, las organizaciones, sino nuestros dispositivos. En realidad se ataca a un dispositivo, ¿no? Puede ser un dispositivo de red, puede ser un conjunto de servidores, puede ser tu equipo móvil, ¿no? Entonces, en general se habla, ¿no? El tema de la defensa cibernética. Bueno, esto implica tomar ciertas medidas, ¿no? Activas para anticipar estas acciones cibernéticas. Estas medidas que uno toma son medidas antagónicas, ¿no? Obviamente nosotros debemos contrarrestar cualquier tipo, cualquier tipo de instrucción en sí, ¿no? Ahora en estos tiempos es grande este tipo de escenario, pues. Ahora, todas estas estratégicas y tácticas de defensa, obviamente cibernéticas, tienen un objetivo común, pues al final. El objetivo principal es prevenir, interrumpir y responder a las amenazas cibernéticas. Bueno, eso sería un poco el concepto de la defensa cibernética al final, ¿no? Un poco para conceptualizar a qué nos estamos refiriendo. Ahora, bueno, existen dos términos que son muy puntuales, ¿no? Existe ciberdefensa y ciberseguridad, ¿no? Y usted se pone a investigar al respecto, va a encontrar siempre algunos términos: ciberdefensa, ciberseguridad. Obviamente existe algún tipo de diferencia entre ambas, ¿no? Bueno, hay una diferencia en relación a las entidades que normalizan eso, pues cuando se habla de ciberdefensa, se habla específicamente de soluciones que resisten un ataque activo, ¿no? O que están resistiendo activamente ataques. Ese es el concepto de ciberdefensa. Y si hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de soluciones que que lo liberan del peligro o amenaza, ¿no? Obviamente algo así como un ente proactivo en este caso en particular. Pero sí, siempre existen estos términos muy usuales, el tema de ciberdefensa. Entonces, estamos hablando específicamente son los entes o las entidades que se encargan pues exclusivamente de resistir estos ataques constantemente, ¿no? O activamente. Bueno, ahí está un poco la diferencia entre ambos. Ahora, existe cierto pilar pues en relación a las tácticas de la defensa cibernética, ¿no? Ahí lo he puesto en un triángulo para que puedan diferenciarlo en todo caso, y por ahí se puede entender, ¿no? Que hay que proteger específicamente la organización de las amenazas internas, ¿no? Los ataques no solamente provienen de la parte externa. Ustedes saben, eh, la información que en realidad suele ser el activo de ataques, en este caso, en una organización el activo en general es la información en sí, ¿no? Y la información se almacena siempre en dispositivos. Y estos dispositivos están conectados a dispositivos de red, ¿no? Y estos dispositivos de red obviamente están en la red, en la organización. Y esta red tiene conexiones entre ellos y tiene usuarios que se conectan a estos activos, ¿no? Y tienen usuarios externos que se conectan a través de una red pública, que es la Internet en este caso. Entonces, los atacantes no necesariamente
están mencionados pues a elementos que vienen netamente a la Internet. Un usuario, un trabajador de la misma empresa puede ser un atacante. Entonces, es muy importante. Estas técnicas de defensa cibernética se deben aplicar específicamente en las organizaciones a las amenazas internas y obviamente a las amenazas externas, ¿no? Bueno, hay que obtener información o hay que obtener herramientas de inteligencia eh, de, de amenazas y compartirla, ¿no? En este caso en particular, el tema de seguridad es un punto clave, ¿no? O sea, no es que uno cuando recibe algún tipo de ataque uno debe guardárselo o en todo caso si da una solución a un tipo de ataque y lo resuelve o se protege o contrarresta, pues esta información siempre es vital porque ayuda al resto a protegerse de este tipo de ataque, ¿no? Entonces es muy importante estos elementos que es siempre hay que protegernos de amenazas, especialmente las amenazas internas. La información que podemos encontrar en relación a los ataques o a las soluciones en este caso, o a cómo se contrarresta, hay que compartirlo, pues, ¿no? Con entidades adyacentes. Bueno, en realidad esto es simplemente mera protección al final, ¿no? Y obviamente es muy importante comprar productos de defensa contra amenazas, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas soluciones de software libre, por lo general las soluciones que tienen un fabricante y que obviamente tienen un soporte te pueden brindar una protección más constante, ¿no? O más activa, se puede decir, ¿no? Si solucionas, en este caso, tu esquema de seguridad utilizando software libre, tal vez tengas que investigar un poco más para lograr pues una protección alta, ¿no? En este caso, pero si compras productos contra amenaza, pues obviamente tu nivel de seguridad es un poco más alto, ¿no? En este caso, bueno, estamos hablando de un compendio de cosas, ¿no? Y cuando hablamos de seguridad a nivel, cuando hablamos de protección en sí, con respecto a la compra de dispositivos, estamos hablando de los diferentes dispositivos que existen y que puede adquirir una organización para protegerse, ¿no? Desde un cortafuegos, desde un sensor, un appliance que brinda seguridad para el correo, para el web, etcétera, ¿no? Hay un sinnúmero de dispositivos que nos permiten, pues, incrementar el nivel de seguridad, ¿no? Es muy puntual, ¿no? Entonces, ahí está, es un pilar importante que se debe tener en cuenta y tomarlo como táctica para una defensa cibernética, que es muy importante. Bueno, ¿y quiénes son los involucrados en este escenario, ¿no? Existen, pues, involucrados en este escenario. Bueno, están los oficiales de seguridad, obviamente, están los arquitectos de seguridad y están los expertos forenses. Y todos obviamente, están dando vuelta, pues, ¿no? En rol en una organización. Bueno, estamos hablando de que una organización ya mediana debe contar con un SOC, ¿no? Y obviamente la necesidad de los expertos que cumplan estas características para la estructura o para ver todo el tema de ciberseguridad es muy vital en estos tiempos, ¿no? Ya si es una organización grande, estamos hablando mediana de una cantidad de dispositivos, pues, considerable que puedan superar los 300 o 400 dispositivos, ¿no? En general, estamos hablando de dispositivos finales y una red se hace más grande. Pero eso es relativo, está en función a la información que se maneja. Entonces, en sí ya es vital en estos tiempos contar, pues, con este pilar, contar con un SOC, obviamente, ¿no? Y obviamente contar con estos elementos. Bueno, son roles al final, son especialistas que se encargan exclusivamente de orquestar, en este caso, el tema de la defensa cibernética. Bueno, y con respecto a Perú, ¿cómo nos vemos, ¿no? Por ejemplo, en Perú, en el 2019, el 26 de agosto, se promulgó una ley 30999 de ley de ciberdefensa, dice, ¿no? Que define exclusivamente la ciberdefensa como una capacidad militar, ¿no? Que permite actuar frente a las amenazas o ataques realizados y mediante el ciberespacio cuando estos se afecten a la seguridad nacional. O sea, estamos hablando de que la ciberdefensa está catalogado como una capacidad militar, ¿no? Es muy importante, pero especialmente cuando esto atacha exclusivamente a seguridad nacional, ¿no? Eso ya dentro de un concepto de entidades gubernamentales, pues, que están asociados al Estado.
Pero si es un ataque a una empresa en particular, bueno, ahí hay es cómo se protege la empresa en sí, ¿no? Pero si es asociado exclusivamente a, a la seguridad nacional, sí ya es considerado pues una ciberdefensa con capacidad militar, ¿no? En este caso que es importante. Bueno, entonces eso es concerniente al tema de la ciberdefensa, ¿no? En el Perú, ¿no? En este caso. Ahora, si hablamos de prevención, obviamente existe pues un tema muy importante respecto al rol de la ciberseguridad. En este caso dice la ciberseguridad no se centra en la protección de datos, sino en proteger los sistemas que hacen posible el acceso al almacenamiento, la transferencia y la autenticación de datos. Ese es el rol de la ciberseguridad. O sea, la ciberseguridad no se centra específicamente en proteger la información como tal. O sea, yo cuido la información netamente, sino en proteger los sistemas que hacen posible el acceso. O sea, estamos hablando acá de networking en sí, ¿no? O sea, toda la conectividad que logra acceder a estos activos, que es la información en sí, en una organización, de eso se trata el rol de la ciberseguridad, es de proteger los sistemas que hacen posible el acceso. Es básicamente eso. El almacenamiento, importante, la transferencia y el tema de la autenticación. Obviamente esos son elementos fundamentales que tienen que ver con el tema de la ciberseguridad. Pues. Bueno, aquí está un poco el tema del data protection, está el tema del cyber security en este caso, y por ahí estamos hablando de la ciberprotección. Ahí comprende todo eso, ¿no? La protección cibernética, ¿no? En este caso. Bueno, otro punto que es muy importante, el tema de la ciberseguridad proactiva. También hay que tener en cuenta estos datos que son muy importantes, ¿no? Mira, aquí comenta que un informe realizado por Verizon, dice, el 2020, el 86% de las violaciones de datos globales tienen la motivación aspectos financieros de la organización, de las organizaciones. ¿Qué significa? Bueno, y eso es lógico, pues, ¿no? O sea, los hacktivistas, los hackers de sombrero blanco o de gris generalmente son pocos en realidad. Generalmente son los hackers de sombrero negro, pues los que atacan en este caso, ¿no? Y obviamente su motivación principal en los ataques es el tema financiero, ¿no? Y obviamente van exclusivamente a estas organizaciones que mueven grandes dinero, ¿no? Entonces, en estos tiempos, dice, de manera prioritaria, las organizaciones y las personas deben mantener su ciberseguridad de manera proactiva, porque el costo de un ciberataque pues, puede ascender a millones. Y eso sí es cierto. O sea, dependiendo el grado de ataque, pues el costo que puede aplicar a un ataque pues, puede ser grande en este caso, ¿no? Hay atacantes que hacen, y lo que hacen, secuestran información y te piden un rescate, ¿no? Y obviamente puede ser creíble o no creíble, ¿no? Bueno, y más aún, ¿no? Si tu información, aunque obviamente la información siempre tiene copia de seguridad, pero y más aún el tema en el tiempo que permaneciste inactivo en tu producción de tu organización. Entonces estamos hablando de que te piden rescate, encima tu servicio se cae, y encima si tú eres una organización financiera pierdes un montón de dinero en segundos, en todo caso, ¿no? En términos de segundos. Entonces, el tema de la ciberseguridad debe ser totalmente proactivo, ¿no? Que es muy importante. Por las estadísticas en este caso, ¿no? Que la gran mayoría, bueno, tiene su motivación el robo, ¿no? El hurto. Bueno, y acá hay un resumen del aumento de cibercrimen. Por aquí se puede... Bueno, esto es con respecto a costos. ¿Cuántos millones? Por ejemplo, en el 2021, por ahí 6 trillones de dólares, pues, en este caso en pérdidas. Bueno, si hablamos de tipos de ataques, por ejemplo, el ataque más frecuente son con los malware a través de entrega de correo electrónico. Entonces, obviamente ya en función a eso, viendo esta información, uno puede guiar, en este caso, cuál es la brecha que debemos tener en cuenta o qué debemos cubrir para evitar algún tipo de ciberataque que es muy importante, ¿no? Ahí está un poco a tener en cuenta. Bueno, y estas estadísticas hay que sacarlas constantemente porque cada vez el ciberataque aumenta, y se transforma y se convierte y se adapta y se mueve en este caso, y
y debemos estar activos. Es por eso que uno de los pilares que comenté hace un rato, esto de aquí, que si unos especialistas logran detectar algún tipo de ataque, deben publicarlo, ¿no? Deben compartir la información para, para que exista en este caso menos posibilidades para los ciberatacantes en este caso, ¿no? Ahí está un poco el aumento del cibercrimen. Y esto es cada vez exponencial, pues, ¿no? Al final esto crece y crece y cada vez es más usuarios en la red, más formas de ataque, variantes. En este caso, los profesionales en temas de seguridad se capacitan más para poder contrarrestar y obviamente evitar estos tipos de ataques. Bueno, si hablamos de amenazas emergentes, por ahí ya está la inteligencia artificial ya está apareciendo incluso, ¿no? O sea, si hablamos de amenazas emergentes, usted puede, por ejemplo, en algún momento puede estar recibiendo algún tipo de charla o puede creer que está conversando con alguien que realmente es una persona, pero no, la inteligencia artificial puede suplantar incluso una persona y creer que usted está hablando con él, ¿no? Entonces, para cualquier fin dañino en este caso. Entonces, esto es muy delicado en estos tiempos, ¿no? El robo de identidad, la suplantación de identidad, en este caso, bueno, el blue hacking, bueno, en sí hay un sinnúmero de amenazas emergentes que cada vez están cobrando más fuerza, ¿no? Puntualmente se habla un poco de la inteligencia artificial, ¿no? Que está, o sea, si bien es cierto, esto tiene un buen uso, pero bueno, siempre hay personas que utilizan las tecnologías o las nuevas tendencias para darle un mal uso en particular. Entonces, si hablamos un poco de eso, ahí estamos hablando de algunas amenazas emergentes. ¿Qué cosas debemos proteger, por ejemplo? ¿O qué debemos prevenir? ¿Qué debemos prevenir, ¿no? Bueno, aquí hay una lista de un sinnúmero de elementos que debemos prevenir, ¿no? El robo de identidad, el fraude, la extorsión, los ataques de denegación de servicio, los ataques de denegación de servicio distribuido. Bueno, y hay algo que ustedes conocen en su mayoría, pues, ¿no? Los hardware que se roban. Por ejemplo, si te roban un celular, ¿qué debo hacer, no? Si te roban una portátil y yo tengo información en estos dispositivos, ¿qué debo hacer de inmediato para evitar, en este caso, que me roben mi información o que dañen mi información? O en todo caso, ¿cómo debo prevenir para que si roban mi equipo, obviamente yo ya esté protegido, ¿no? Entonces, son cositas que se deben tener en cuenta en estos tiempos en función al crecimiento de los ataques cibernéticos, ¿no? Bueno, ahí acá vemos incumplimiento de acceso, rastreo de contraseña, ¿no? Ahora el tema de las contraseñas, bueno, hay tantos ataques, si usted se pone a revisar en la web, va a encontrar un sinnúmero de ataques para rastrear, vulnerar claves, etcétera. Bueno, que pueden funcionar o no es relativo, de cómo lo apliques al final está en el punto. Entonces el tema son elementos puntuales que debemos tener en cuenta para prevenir, ¿no? Exploits de navegación web en sitios públicos o privados, el abuso de mensajería instantánea, ¿no? El robo de propiedad intelectual, ¿no? El acceso no autorizado, bueno, el malware, ¿no? El phishing, el spam, el spoofing, la suplantación de identidad, el spyware, los troyanos, los virus, etcétera. Son un sinnúmero de elementos, bueno, ataques que debemos prevenir para contrarrestar, pues, ¿no? En este caso, incrementar el nivel de seguridad en nuestra organización. ¿Cuál es la prevención? Bueno, la prevención está en función a los estándares y normas, la capacidad de concientización a los usuarios, las herramientas de seguridad, en este caso muy importante, ¿no? El diseño de una arquitectura de seguridad bien estructurada, ¿eh? Los sistemas de gestión de seguridad, los controles de seguridad, auditorías y evaluaciones, los análisis de vulnerabilidades, que son muy importantes, ¿no? Esto es lo que brinda siempre. Bueno, existe un sinnúmero de formas, siempre y constantemente en nuestra organización, a nuestros dispositivos debemos estar haciendo siempre análisis de vulnerabilidades, que es muy importante. Y en función a eso yo voy a incrementar el nivel de seguridad en mis sistemas, ¿no? Normalmente se ataca a los dispositivos intermedios, los ruteadores, los switches, se ataca a los servidores y obviamente a los sistemas operativos, ¿no? Entonces, en función a eso debemos elaborar ciertos elementos para la prevención.
Y eso hace, pues, en este caso, un SOC, ¿no? Un SOC en general. Bueno, otro punto que es muy importante, el tema de la recopilación de datos. La recopilación de datos. La recopilación de datos es un tema muy puntual también, ¿no? O sea, si yo debo hacer análisis o análisis de métricas en un SOC, en este caso yo debo recibir información, debo capturar cierta información para luego traducirla, acomodarla y poderlo interpretar de manera coherente en este caso. Entonces, la recopilación de datos es muy importante. Dice, la recopilación de datos se implementa para revelar las posibles vulnerabilidades. O sea, uno recopila información o datos en este caso para revelar las posibles vulnerabilidades y riesgos de los sistemas que se basan en hardware o en software. Bueno, ¿y cuáles son esos sistemas en sí, ¿no? Bueno, el hardware no lo vulnera, lo que vulneran es el sistema que está sobre el hardware, ¿no? Si hablamos de ataque lógico al final, ¿no? Entonces estamos hablando de que es un recopilar datos de quiénes, ¿no? De los servidores, de los switches, de los routers, de los cortafuegos, de los sensores, de todo aquel equipo que tiene un sistema y obviamente que nos puede brindar información respecto a las vulnerabilidades y los riesgos para en este caso nosotros poder tomar acción al respecto, ¿no? Bueno, aquí aparece, ¿no? Al recopilar estos datos disponibles públicamente, los equipos tienen una mejor imagen de las redes de entrega actuales y el panorama de ciberseguridad. Entonces, la recopilación es esa, a través de eso, de esos elementos. Entonces, implica estar recopilando información de estos dispositivos, ¿no? Uno cuando habla de una recopilación de información, estamos hablando de que uno va ciertamente a monitorear, tal vez, ¿no? Pero no necesariamente es eso, no hay actividades en un equipo que uno no lo puede percibir simplemente monitoreando. Usted tiene que instalar un tipo de agente y eso lo hace una CIEM, ¿no? Una CIEM se despliega en una organización y la CIEM instala sus agentes en los dispositivos y obviamente en el sistema y automáticamente dispara información de actividad en relación a incidencias o en todo caso puede hacer análisis de vulnerabilidad respecto a todos estos dispositivos para ver cuál es la brecha que debo cumplir y proteger a mis sistemas en este caso. Entonces eso es muy importante cuando se habla de la recopilación de datos, que tienen que ver exclusivamente con la ciberseguridad, ¿no? Específicamente con la ciberseguridad. Bueno, y aquí hay algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Algunos confunden un poco el tema de monitoreo con telemetría, ¿no? El monitoreo sí se entiende, es una forma de ver actividad en un dispositivo, ¿no? Es como un log, ¿no? Algo así, yo puedo configurar en un dispositivo un log y constantemente está enviándome alguna información a un servidor y lo estoy monitoreando ciertamente, ¿no? En algunas actividades. La telemetría tiene un parecido, pero obviamente hay una diferencia entre ellas, ¿no? Y aquí podemos observar, la telemetría es un subconjunto de monitoreos, importante, y se refiere al mecanismo de representación de los datos y la medición proporcionados por una herramienta de monitoreo, ¿no? Entonces, muy importante a qué se refiere con la telemetría, ¿no? La telemetría es un subconjunto de monitoreo y se refiere al mecanismo de representación de los datos de medición proporcionados por una herramienta de monitoreo. Obviamente, ¿no? La telemetría se puede ver como agentes que se pueden programar para extraer datos de monitoreo específicos. ¿Y cuáles son esos datos? Hay información de series temporales, de gran volumen, sobre la utilización de los recursos, ¿no? Básicamente es eso. De eso se encarga la telemetría en sí, ¿no? Esa información yo no la puedo jalar con un simple log, ¿no? Al final, ¿no? O con un SysLog, con SNMP, ¿no? Adicionalmente debo instalar un agente, yo. ¿Y quiénes se encargan de extraer esta información? Obviamente la CIEM. En un SOC existe una CIEM, ¿no? Esta CIEM es un software que se encarga pues de desplegar sus agentes en todos los dispositivos de toda la organización. Los dispositivos críticos, se puede decir, ¿no? Los críticos, los más importantes. Incluso puede ser todos, ¿no? Está en función a cuántos dispositivos puede gestionar, en este caso, una CIEM, ¿no? Y en función a eso, él va a recopilar toda esta información. A ese acto se le llama telemetría, ¿no? Bueno, y al final se puede entender que es un subconjunto de monitoreos. Es básicamente eso. Bueno, si continuamos, ¿cuáles son los datos de la telemetría, ¿no?
que recopila la telemetría, ¿no? La telemetría es la recopilación y la transmisión remota de información en forma de valores médicos. Eso es. Es la recopilación y la transmisión remota de informe en forma de valores médicos. Estos datos, dice, de telemetría se recopilan en una variedad de fuentes, incluidos lugares remotos o difícil de acceso, ¿no? Bueno, además puede provenir de sistemas internos también, ¿no? Datos generados desde las computadoras o dispositivos IoT, ¿no? En este caso, bueno, en estos tiempos ya estamos hablando de Internet de las Cosas, o sensores especialmente diseñados e integrados en sistemas o de manera independiente, ¿no? Es desde la forma como se puede recopilar esta información, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver. Ah, los datos de telemetría, que son muy importantes, se transmiten comúnmente a través de un mecanismo inalámbrico, como los sistemas de radios, ultrasonidos, infrarrojos. Pero también pueden transferirse a través de otros medios, como los enlaces ópticos, telefónicos, redes informáticas, que es lo más común, se podría decir, y otros sistemas cableados. Entonces, es un compendio de cosas para poder transmitir estos datos que tienen que ver con la telemetría, pues, ¿no? Bueno, acá comenta más al respecto. La telemetría o los datos de telemetría pueden transmitirse o recopilarse en los puntos de origen y enviarse en lotes a otros sistemas para ser monitoreados, mostrados, analizados, registrados y almacenados. Así es, eso es. Bueno, entonces en conjunto los datos de telemetría se utilizan para mejorar una experiencia de los clientes, monitorear la seguridad, el estado de las aplicaciones, que es muy importante, la calidad y el rendimiento. Bueno, y aquí, bueno, el gráfico lo dice todo, ¿no? Bueno, y aquí hay un cuadro que nos puede servir, ¿no? Un poco en relación a quiénes son los que recopilan esta información, mira, y todo conlleva a la CIEM, mira, ¿ve? La CIEM. Bueno, aquí hay un ejemplo de algunas CIEM que se pueden implementar, ¿no? 100 con pago, 100 libres, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede observar las variantes de los Unix, ¿no? Que es los Linux, un Unix mismo, un Windows, un BSD, por ejemplo, ¿no? El protocolo de transporte, ¿no? Los módulos que utilizan, el, los logs, se puede decir, luego los formatos y luego lo inyecta a la CIEM. En la CIEM ya se encuentra el cuadro más específico y más estructurado para poder hacer un seguimiento a los diversos datos de recopilación. Básicamente estos datos de recopilación tienen que ver con uso de recursos en sí, ¿no? Y un uso de recursos está asociado pues a una actividad, y esta actividad puede ser un ataque, por ejemplo. La recopilación de datos también tiene que ver con el análisis de vulnerabilidad. O sea, yo puedo recabar información sobre el sistema, sobre sus vulnerabilidades, en función a las firmas que se puedan tener en la base de datos de esta 100 en particular. Bueno, aquí se puede observar algunos ejemplos, ¿no? El IBM QRadar, que es bastante conocido, el RAC NetWinds, está el Rapid 7, está el Spanglink. Bueno, aquí hay una que también está el Wazoo, bueno, y ahí hay un sinnúmero de soluciones que pueden implementarse en una organización. Implementarse una 100 software libre, bueno, es barato, pues, ¿no? Al final. El problema es que hay que investigar bastante y uno mismo ver el tema de soporte, ¿no? Y hay que compartir información, bueno, hay que analizar un montón. Si es un software que tiene ya un soporte, un propietario con licencia, bueno, ya es más costoso, pero tiene sus ventajas, ¿no? Ya no estás tan desesperado si ocurre algo para solucionar al respecto. Eh, Hay soporte, ¿no? Y eso es la garantía de comprar una solución de pago, ¿no? De un producto en particular. Bueno, ahí está. Bueno, aquí se puede. Este es un ejemplo de telemetría en Windows. Lo que pasa es que en Windows, por ejemplo, en los sistemas operativos de Windows, existe un programa, pues, vamos a ver el JackTrack, que hace telemetría y que lanza toda la información hacia el fabricante, ¿no? De este sistema operativo. Eso significa, bueno, en teoría, ¿no? Eso significa que cualquier actividad que usted hace, cualquier movimiento que hace en su sistema operativo, bueno, alguien se está enterando. Bueno, si usted quiere que eso no se envíe, pues lo puede desactivar, ¿no? Y así en cada plataforma ocurre qué plataforma
que tiene un soporte que le pertenece a alguien, hace esta actividad, ¿no? Bueno, esa actividad lo hace por protección y en función de eso para ver en qué cosas pueden mejorar su sistema, pero obviamente para nosotros es ver nuestros movimientos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Si deseas activarlo, simplemente lo buscas, pues, en esta opción de servicios, el archivo se llama diagtrack, y lo detienes y luego lo aceptas, nada más. Así es. Entonces, cualquier sistema, en este caso ese sistema operativo que usted compra, bueno, suelen hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que para algunos puede ser, pues, no visible, ¿no? Y en realidad es riesgoso. No sé si se ha dado cuenta usted que en algún momento cuando carga tu Windows, de pronto hay una actividad al 100%, está sin actividad y tu procesamiento está al 100% y no ves nada, pero después baje porque está haciendo algún tipo de actividad de este tipo, está lanzando información hacia el fabricante, ¿no? Bueno, lo recomendable es activarlo si no deseas que vean tu movimiento. Eso es, ¿no? Un poco. Bueno, aquí está la otra forma de hacerlo. Está simplemente vas a la opción de permitida y vas a la opción de seguridad y le pones 0. 1 es activo y 0 es desactivo. Y luego, pues, a nivel de regedit, ¿no? También lo puedes hacer, ¿no? Igual, allow telemetry y simplemente el 0 es desactivado y el 1 es activo. Simplemente lo desactiva. Ahí está, ¿no? Otra forma es bloquear la telemetría utilizando el archivo host, ¿no? Utilizando el archivo host, usted puede hacer esta operación para desactivar la telemetría en tu equipo, ¿no? Que por defecto está activo, ¿no? En un equipo de Windows, ¿no? Está dentro de esa ubicación, ¿no? La ubicación Windows System 32 Driver, etc., ¿no? Ahí se encuentra la información. Y obviamente editas todos estos archivos para que ya no habilite o lo puedas bloquear, en este caso, el efecto de la telemetría. Lo puedes hacer utilizando, pues, esta información que te comenté, o puedes hacer utilizando esto, ¿no? Al final es lo mismo en este caso. Bueno, entonces, importante que quede claro esto, ¿no? El tema de la telemetría, qué es, cuál es su función y para qué sirve al final de cuentas, ¿no? Y qué información es la que viaja, ¿no? Al final, la información de uso de recursos, al final, que implica todo lo que usted hace en la actividad, pues. Bueno, antes que nos acabe el tiempo, vamos a ver la última parte, que es el mitre. Bueno, a ver, un poco antes de entrar. Cuando hablamos de amenaza y vulnerabilidades, estamos hablando de que si existe una amenaza, existe una explotación de esta amenaza. Obviamente, producto de esto hay una vulnerabilidad. Todos los sistemas tienen algún tipo de vulnerabilidad. ¿Por qué cree usted que todos los sistemas constantemente sacan sus parches, ¿no? Sus parches o sus actualizaciones, o sus release, le llaman algunos, release, actualizaciones, parches? ¿Por qué? Porque constantemente aparecen más amenazas y constantemente, pues, encuentran más vulnerabilidades en un sistema, ¿no? Los atacantes están estudiando constantemente las vulnerabilidades en un sistema y tratan de generar algún tipo de ataque. Explotar esa vulnerabilidad. Obviamente existe una vulnerabilidad y un afecto, ¿no? Y este afecto, ¿qué es? Un activo, ¿no? Un activo es la información, el recurso de la organización, que es su bien principal, ¿no? Y obviamente, ¿qué provoca? Pues un impacto. Un impacto perjudica, ¿no? Te roban información, lo dañan, lo malogran, lo alteran, lo secuestran, bueno, etcétera. Hay un sinnúmero, el impacto es amplio al final, ¿no? Es amplio con respecto. Y obviamente, cuando hay un ataque, pues hay ataques, bueno, hay un sinnúmero de ataques. Bueno, no sé, el otro webinar hablé de algunos ataques al respecto, pero que hay ataques tipo APT, ataques dirigidos, existe ataques de día cero, ataques multivector. Bueno, si un sistema no tiene parches, no hay parches, ¿no? Si mi sistema no tiene parches, no tiene release, no tiene actualizaciones, obviamente estamos vulnerables o expuestos a este tipo de ataque, pues obviamente existe el keychain, que es una organización específicamente que se encarga de cumplir ciertas... Bueno, en realidad es un modelo, ¿no? Es un modelo de ciberseguridad que explica específicamente el procedimiento lógico que siguen los ciberdelincuentes para completar un ataque. Básicamente un ataque cibernético con éxito.
Bueno, en este caso, Mitre se encuentra a partir de aquí, ¿no? El punto medio, del reconocimiento al objetivo, las acciones sobre el objeto. Entonces, esto al final es un modelo de ataque, se puede decir, ¿no? Entonces, Mitre actúa en función a esto, en función a esto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco de Mitre. Bueno, ¿y qué es Mitre al final? ¿Cuáles son sus características? Mitre es una base de conocimiento accesible a nivel mundial, de tácticas, técnicas adversas basadas en observaciones del mundo real de las amenazas a la seguridad cibernética. Eso es Mitre, ¿no? Es una base de conocimiento al final. Está abierto, ¿no? Si usted entra al sitio web, va a encontrar esta base de conocimiento. Su objetivo es simplemente está compuesto de tácticas y técnicas adversas basadas en las observaciones del mundo real de las diversas amenazas existentes de la seguridad cibernética, ¿no? Y el ITT es la lista estructurada de conocimientos conocidos de los atacantes recopilados en tácticas y técnicas expresados en matrices, ¿no? En matrices. Entonces, la Mitre tiene sus matrices. Bueno, en realidad actualmente tiene 3 matrices, ¿no? Ha ido evolucionando, ¿no? Inicialmente se creó para la matriz Enterprise, que es solamente para una organización. Bueno, ahora hay una matriz móvil, que es para los equipos móviles. Bueno, actualmente los ataques ya no son, pues, especialmente exclusividad de una organización. Usted es un posible ataque. A usted le atacan, a tu celular lo atacan. Puede usted sufrir un ataque cibernético en tu celular y ni te das cuenta a veces. Entonces, debemos tener mucho cuidado en estos tiempos. Entonces, la Mitre ya creó pues, su matriz, ¿no? Inicialmente tenía una matriz solamente de enterprise, o sea, empresarial, ¿no? Que tiene que ver con las redes. Y en este caso, pues ya se ha ido incrementándose, ¿no? Bueno, aquí se puede encontrar la Mitre. Bueno, lo he tratado de capturar algo así. Ahí están los elementos: reconocimiento, desarrollo, acceso, ejecución, persistencia, escala de privilegios, evasión de defensa, acceso a credenciales, descubrimiento, movimiento lateral, recopilación, comando y control, exfiltración e impacto, ¿no? Es todo un procedimiento. Entonces, de eso se encarga Mitre, ¿no? Un poco aquí para que quede claro esto. La matriz de Mitre, dice, contiene un conjunto de técnicas utilizadas por los adversarios, o sea, por los atacantes, para lograr un objetivo específico. Esos objetivos se clasifican como tácticas en la matriz. Los objetivos se presentan linealmente desde un punto de reconocimiento hasta el final de la exfiltración o el impacto. Por ejemplo, aquí podemos observar algo más claro, ¿no? Este es el cuadro aquí. Esta parte de aquí, a ver, vamos a ponerlo acá. Esta es la táctica, ¿no? La táctica. Este de aquí, lo que está entonces son las tácticas existentes. Initial access, ejecución, persistencia, tácticas. Luego está, pues, la técnica. Estas son las técnicas. Aquí está drive, exploit public, está hardware addition, bueno, un sinnúmero, ¿no? Y por ahí la intersección entre ambas está el procedimiento de las técnicas. Acá con esto vemos las técnicas, ¿no? Por ejemplo, acá hay un procedimiento de fuerza bruta. ¿Cuál es el procedimiento? El objetivo es informarnos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Informarnos para nosotros empezar a hacer lo que se le llama la cacería de brujas, ¿no? O sea, el tema de cómo elimino, identifico el ataque, cómo lo iba a decir tropeo, lo mitigo, ¿no? Que es el término más apropiado, cómo lo mitigo. Ahí está. Eso es, ahí está el tema de las tácticas, las técnicas, y la intersección está el procedimiento. Y la clic derecho es libre, o sea, usted no tiene que registrarse, automáticamente encuentra la información, todo el procedimiento. Y ahí están por códigos todas las técnicas o tácticas que se utilizan y el procedimiento para que usted pueda informarse y poder saber cómo es el proceso y obviamente eliminarlo, ¿no? Contrarrestar. Bueno, estos son las matrices que tiene, mira, de Mitre, ¿no? Y bueno, cada vez se va actualizando. Ahora ya salió pues estos 3. Antes estaba solamente empresa. Bueno, hace un año estaba empresa, bueno, algunos años luego apareció móvil y ahora está el SSI, ¿no? Bueno, ¿y a qué se refiere? Que tiene
para Windows, matrices para Windows, para Mac OS, para Linux, para la nube tienen para el Office 365, el Azure, el SAS, el IaaS, el Google, etcétera. Para la red misma, para los contenedores, ¿no? Si hablamos de móvil, estamos hablando para Android, para iOS, ¿no? O sea, ahí se puede encontrar toda esa información al respecto. Incluso si a ver, vamos a ver acá. Mi conexión está muy lenta. Aquí está, mira, aquí están las matrices, como le estaba comentando. Estas son las matrices. Mira, Enterprise, empresarial, el Mobileye, y acá si vamos a Enterprise, nos movemos aquí. Mira, estos son todo el procedimiento completo. Mira, desglosamos, aquí está todos sus matrices referidos a qué sistema, ¿no? Si hablamos de móvil, estamos hablando de Android, ¿no? Por ejemplo, en Windows, si vamos a Windows, vamos a ver un ratito, un poco lento mi conexión. Ahí está en la matriz de Windows. Por ejemplo, puedo encontrar, si quiero ver algo en particular, por ejemplo, acá, ¿no? El Debugging Evasion. Por ejemplo, y aquí me muestra toda la información al respecto del procedimiento del código, sus variantes, etcétera, la forma de mitigar. Entonces, un atacante, un especialista en ciberseguridad, pues debe estar a la par en esto, ¿no? Este no es el único, hay más, ¿no? Pero este es uno de los más principales, se puede decir, ¿no? Ahí está. Entonces, esto lo puedes traducir al castellano también, entonces tranquilamente puedes ver información al respecto. Ahí está. A ver, se cortó esto. Bueno, ahí está. Bueno, aquí están los objetivos, ¿no? El reconocimiento, lo que estábamos comentando, el desarrollo de recursos, el acceso inicial, la ejecución, la persistencia, la escala de privilegios, la evasión de defensa, el acceso con credenciales, descubrimiento, movimiento lateral, recopilación, comando y control, exfiltración, impacto. Un poco para, y ahí está, bueno, es para indagar un montón, ¿no? Investigar un poco al respecto. A ver, le comento antes que termine el webinar. Bueno, este es un webinar que está asociado pues al curso de ciberseguridad. Un poco les estoy poniendo para ponerse en contexto. En este curso se desarrolla pues todo un compendio de técnicas de ataque, formas de mitigación, y aparte hay una parte donde se hace la implementación de una 100, ¿no? Y también se hace análisis de métricas en relación pues a la recopilación de información. Obviamente vamos a utilizar, bueno, lo que llevan el curso, vamos a utilizar algún tipo de herramienta y ahí lo vamos a ver en el curso. Es bastante práctico, tiene mucha actividad práctica en realidad con sus elementos virtuales. Hay mucho software, hay muchos programas de software libre que nos pueden servir para complementar la parte teórica con la práctica. Es básicamente eso, ¿no? Y un poco para que tengan idea en este caso cuál es el objetivo o qué es la telemetría, ¿no? Y cuál es su nexo frente, pues en este caso, a la implementación de un SOC, que es muy importante. Y dentro de la implementación de un SOC existe pues el despliegue pues, de una SIEM, ¿no? Que es un elemento, el corazón en este caso, para recopilar esta información y poder hacer análisis, ¿no? Y poder hacer análisis, ver las métricas y los análisis, ¿no? Bueno, eso sería todo en mi caso, estimados. Espero les haya gustado un poco y les haya un poco picado el chic de la curiosidad, ¿no? Y por ahí puedan si desean profundizar más al respecto, bueno, ahí este curso en realidad es bastante amplio, está en plataforma, se ve las dos plataformas más comunes,